Shalom, Bezrat Hashem. Continuamos con el tercer shiur de Parashat Bamidbar. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu que Am Israel tiene que estar estacionado alrededor del Mishkan. El Mishkan es el corazón de Am Israel, del pueblo de Israel, por eso está en la mitad y todo el pueblo está alrededor del Mishkan. Y también tienen que, cuando viajan, tienen que viajar de esa misma manera como vamos a ver hoy en el shiur Bezrat Hashem. De todas maneras, están divididos en 4 grupos de 3 tribus cada uno, de la cual hay una tribu principal, la cual todo el campamento de esas 3 tribus se llama al nombre de la tribu principal. Entonces tenemos al Mizrach en el este, tenemos a Yehudá en la mitad, Isashar y Zebulún. Ellos están en el este y hay discusión o no discusión, de todas maneras no está claro del todo en los comentaristas si Yehudá, que va en la mitad, si él estaba en la mitad o estaba un poquito más adelantado que los otros dos, y Isahar y Zebulún que estaban al lado de ellos. De todas maneras, Yehudá, de ahí sale la Melujá, de ahí sale el reinado en el pueblo de Israel, por eso ellos van primeros, y al lado tienen a Isashar, que son los grandes Talmidei Jajamim, y Zebulún, que son los que ayudan al mantenimiento de la Torá. Ellos son los que van primero. Después tenemos al Darom, al sur, que sería a la derecha. Tenemos ahí también otras 3 tribus, que esas tribus son se llama la bandera de Reubén. El campamento se llama al nombre de Reubén, que él es el central de esos 3. Tenemos a Reubén y a sus costados tenemos a Gad y a Shimón. Eso es en el Darom, en el sur. Y después tenemos para atrás, en el oeste, en el Maharab, tenemos lo que se llama la bandera de Efraín. También en todos decimos lo mismo, si estaban en la mitad o un poquito más adelantados. De todas maneras tenemos a Efraín y a sus costados tenemos a Menashe y a Binyamin. Y en el Tzafón, en el norte, que sería a la izquierda, ahí tenemos a las otras 3 tribus, que son las de Dan, Asher y Naftali, y Dan en la mitad. Ahora, muy interesante, cuenta la Torá de que, nos explican también los comentaristas, de que cada uno tenía una bandera muy grande de seda, y esa bandera tenía 3 colores. Por supuesto que hay secretos muy grandes en todo esto, y pensando Hashem, algún día haremos shiurim especiales explicando más en detalle sobre cada uno de estas banderas y de los símbolos y los campamentos. Pero de todas maneras, en forma general vamos a aprender de que cada uno de estos 4 campamentos tenían una bandera de seda, en la cual habían 3 colores, que cada uno de esos colores era paralelo al color que le pertenecía a esa tribu en la pechera del Cohen Gadol, que dijimos que habían 12 piedras preciosas, y cada tribu tiene el color correspondiente, y ese color estaba también en las banderas, y el nombre de cada una de las tribus, y cada uno tenía un símbolo. Por ejemplo, la de Yehudá, que es la de primera, tenía un arie, tenía un león. Después la de Reubén tenía jazmines. Después la de Efraín tenía un toro, y la de Dan tenía una serpiente. Hay que explicar por qué cada uno de ellos, pero eso no tenemos ahora tiempo para entrar. De todas maneras, estas eran las banderas, y en cada una de las banderas también había un pasuk, había un versículo escrito. Ahora, vamos a contar cómo era el viaje de Am Israel. No solamente cuando estaban estacionados estaban de esta manera posicionados, sino que también cuando viajaban iban de la misma manera, pero había un orden, y eso vamos a contar ahora cómo era el orden en forma general. Primero que nada, Am Israel no decidía por sí mismo cuándo salir, cuándo parar, cuándo mudarse. Todo era al pi Hashem, según la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hashem posaba su presencia divina por medio de una nube en el Mishkan, en el tabernáculo, y de repente veían que esa nube se iba para arriba, se iba. Eso era una señal del Shamaim, que hay que hacer las maletas y viajar, ¿sí? No mamás las maletas, pero de todas maneras, cuando Am Israel veía que la nube esa subía, se levantaba, significa de que hay que empezar a viajar. Automáticamente, apenas se levantaba la nube del Mishkan, los Kohanim hacían una tkiyá, tocaban una trompeta, y
todos, el Shevet de Yehudá, el primero, el que va al principio, al frente, ellos se preparaban para viajar, y en ese mismo momento iban rápido los hijos de Aarón y sacaban la parojet, la que dividía entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, sacaban la parojet y también tapaban el Aarón HaKodesh, ya preparándose. Y también todo esto con la primera vez que tocaban los Kohanim, los hijos de Gershon y Merari, ellos empezaban a desarmar el Mishkan y lo empezaban a poner en las sagalot. Las sagalot eran ciertas carrozas que ellos tenían, en las cuales con eso se llevaba todas las partes del Mishkan, todas las paredes. Ahora, cuando empezaron a viajar, enseguida empezaban a viajar entonces todo el campamento de Yehudá, se tocaba otra vez, los Kohanim tocaban por segunda vez, y ahí todos los de Reubén, todas las tribus de Reubén y los que están al lado de Reubén, que tenemos a Gad y a Shimón, ellos empezaban a preparar para viajar, y ahí empezaban a viajar. Pero cuando ellos empezaban a viajar, Reubén empezaba a viajar, el campamento de Reubén empezaba a viajar, ya teníamos todo el Mishkan en la sagalot, en las carruaces, y los hijos de Gershon y Merari iban atrás de ellos, atrás de la tribu de Reubén. Ahora, los hijos de Kehat, ellos se quedaban parados en la mitad con el Aarón HaKodesh. Ellos todavía no empezaron a viajar. Primero viajaban los que llevaban el Mishkan, los que llevaban las paredes del Mishkan, del tabernáculo, pero el Aarón HaKodesh quedaba todavía ahí con los hijos de Kehat en la mitad. Después se hacía una tercera tocada, y ahí en ese momento los de Efraín, que ellos son los que están en el oeste, ellos se acercaban a los de Kehat, a los hijos de Kehat que estaban con el Aarón en la mitad, que se habían quedado en la mitad. Automáticamente después se tocaba una cuarta vez y última vez, y ahora sí, el campamento de Dan, que están en el Tzafón, que están en el norte, ellos empezaban a viajar, y los hijos de Kehat, que estaban con el Aarón Kodesh, viajaban junto con ellos, empezaban a adelantar junto con ellos, y el campamento de Efraín, que son los que están en el oeste de atrás, ellos iban tras ellos. Vemos entonces que teníamos 4 veces tocaban los Kohanim, y todo el tiempo iba a Israel en ese orden, así como estaban estacionados, pero ahora llevando al Mishkan hasta el nuevo lugar donde Hashem decidía. Así hacían siempre cuando tenían que viajar en el desierto. Y por supuesto que había muchos secretos en todas estas cosas. Solamente vamos a decir una pequeña cosa para ver, que nos cuentan los comentaristas, de que otro milagro había, no solamente la división de las tribus y las banderas y cada uno el versículo especial que decían, sino que vemos algo muy interesante, que en cada uno de estos campamentos, ahora dijimos que tenemos a Yehudá con Isahar y Zbulun al lado, tenemos el campamento de Reubén, tenemos el campamento de Efraín y el campamento de Dan, y cada uno tenía a sus costados otras 2 tribus. Ahora, siempre en cada uno de estos puntos cardinales teníamos por lo menos uno de los integrantes de las tribus de los costados, que el nombre particular de ellos terminaba en la palabra Kel. Kel es el nombre de Hashem, es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Por ejemplo, Isashar, en la bandera de Yehudá, teníamos al lado a Isashar, Isashar se llamaba Netanel. Después en Reubén teníamos a Shimón, y la tribu de Shimón, el jefe de la tribu se llamaba Shlumiel, también terminaba con Kel. Después en Efraín tenemos en la tribu de Menashe tenemos a Gambliel, también termina con Kel. Y después en el Tzafón, en el norte, tenemos a la tribu de Asher, que se llamaba Pagiel. De todas maneras, vemos cómo iban los jefes de las tribus que tenían en ellos el nombre de Akadosh Baruj Hu. Vemos cómo Am Israel estaba cuidado, mamash, con la presencia divina por dentro, que estaba el Aarón HaKodesh, y también por fuera, cada uno según sus banderas, y también con los psukim, con los versículos, y también los nombres de los mismos jefes de las tribus. Ellos llevaban en sí el nombre de Akadosh Baruj Hu. Con esto concluimos con el tercer shiur. Seguimos en la próxima. Braja be'atzlaja.